El momento era el menos oportuno, pero sin pensar demasiado, agarró el miembro de Wayne y empezó a hacer movimientos familiares. Cuando Wayne fue tocado, no pudo evitar arquear el cuello y dejar escapar un ligero suspiro. Claramente la situación se desencadenaba cada vez más, y Xiao Bao, con una mano atendiendo a Wayne, la otra acariciaba su suave y tersa piel. Wayne, con los ojos totalmente cerrados, disfrutaba de la sensación que le otorgaban, haciéndose cada vez más y más débil. Rápidamente Xiao Bao se despojaba de sus ropas y ambos se movían con suma delicadeza. Mientras el ambiente se tornaba más apasionante, Wayne, inexperto en este tema, se sentía un poco abrumado por las técnicas de Xiao Bao. Inesperadamente sintió un calor desesperado, tan urgente y deseoso. Al último se dio cuenta que ya no podía más. Fue entonces que de un momento a otro le dio la vuelta a Xiao Bao. El pobre de Xiao Bao en ese momento simplemente recordaba cómo le había ido la última vez. En este punto, los dos se observaban fijamente y desafiantes. Incapaz de resistirse, Wayne se inclinó y lamió suavemente junto al ojo de Xiao Bao, haciendo que Xiao Bao simplemente se rindiera. Tomando en cuenta los pensamientos de Xiao Bao, el que Wayne se saliera con la suya podría ser una muestra desinteresada al amor. Al fin y al cabo, Xiao Bao estaba perdidamente enamorado de él. Pensando en todo esto, al último dejó que Wayne entrara en él. Sin embargo, recordaba la aterradora experiencia que había tenido antes. Justo en este momento, le dolía hasta el infierno, y aunque le reclamara a Wayne que lo hiciera más despacio y con más gentileza, de todas maneras Wayne era el inexperto. Es así que en un abrir y cerrar de ojos, Xiao Bao se acordó de la botellita de ungüento e inesperadamente lo utilizó como lubricante para que el trabajo fuera un poco menos doloroso. Un profundo silencio invadió la habitación. Lo único que se escuchaban eran los corazones de estos dos sujetos envueltos en uno. Después de un ajetreado trabajo, los dos hombres se encontraban en la cama. Xiao Bao le dio un codazo a Wayne y le dijo inesperadamente: ¿No es mi turno ahora? Wayne, un poco confundido, le respondió: ¿En qué estás pensando? ¿Por qué tienes que estar tú siempre encima? Ya sé a qué te refieres. Ni lo sueñes. Según la opinión de Wayne, ya se había rebajado mucho al estar con Xiao Bao en este tipo de situaciones, y la idea de tener a un hombre encima de él obviamente estaba totalmente fuera de lugar. Rápidamente, Wayne se envolvió en sus ropas, mirando a Xiao Bao un poco abatido. Su cabeza estaba gacha y sus pestañas estaban ligeramente húmedas. Pero, por mucho que Wayne no quisiera admitirlo, sabía que en el fondo quería participar en ese acto con Xiao Bao. Viendo la situación, Wayne ahora sentía una sed mucho mayor. Su mano rápidamente alcanzó a Xiao Bao y le empezó a morder el cuello con fuerza. Lo empujó de nuevo hacia la cama y se posó encima de él. Todo esto a Xiao Bao lo tomó por sorpresa, y más cuando Wayne encontró sus mejillas todas infladas haciéndolo reír. Todo era tan inesperado. Xiao Bao nunca había visto a Wayne reír. Había visto antes tantas expresiones de Wayne, pero todas eran un poco violentas. Pero ahora era totalmente hermoso. Wayne no pudo resistirse más y se lanzó hacia adelante y besó a Xiao Bao. Cuando Xiao Bao se dio cuenta de lo que estaba pasando, no pudo evitar sentirse tan feliz. Por Dios, Wayne lo estaba besando. De verdad lo estaba besando. Para este punto no importaba cómo lo había tratado antes. Todos, absolutamente todos los agravios habían sido recompensados. Wayne lo volvía a besar una y otra vez, haciendo que la ilusión fuera grande. La pequeña posibilidad de aunque sea gustarle un poquito a Wayne se hizo presente. Este juego los envolvía cada vez más,
besándose apasionadamente. Wayen sin más rodeos no pudo contenerse más y penetró a Xiaowao poco a poco. En realidad había entrado con mucha facilidad. No sabían si era lo del ungüento o quizá la situación. Sin embargo, aunque la situación no se sintiera 100% cómoda por parte de Xiaowao, la expresión embriagadora de Wayen le proporcionaba al menos una satisfacción mental. La noche era infinita, dejando a Xiaowao gradualmente con pérdida de conocimiento. Al siguiente día, por segunda vez Xiaowao despertaba con un dolor infernal, pero ahora con la pequeña diferencia de que aquella habitación era testigo de lo que había pasado la noche anterior. De repente, Xiaowao oyó unas voces afuera de la habitación. Era Wayen y Zhao Kai discutiendo. Kai quería ver a su maestro. Llevaba medio día durmiendo y obviamente eso no era normal. Wayen en cambio lo miraba fijamente y le dijo: «Tu maestro está durmiendo. ¿Qué acaso no te dijo ayer que pasara lo que pasara no vinieras?» Oyendo la pequeña conversación, Xiaowao se dio cuenta de la gravedad del asunto y fue entonces que gritó: «Zhao Kai, estoy bien, no tienes por qué preocuparte. Es solo que el maestro Wayen fue demasiado entusiasta anoche, dejándome un poco agotado». Wayen no podía creer lo que este idiota acababa de decir. ¿Cómo es que se atrevía a divulgar este tipo de cosas a los demás así como así? Kai, al escuchar la voz de su maestro, simplemente se marchó. Mientras tanto, Wayen entraba a la habitación, cerrando la puerta consigo. Xiaowao se sintió aterrorizado por un momento y mejor se vistió apresuradamente, a pesar del inmenso dolor en su trasero. Wayen, en cambio, no quería ver la desnudez de Xiaowao. No es que no quisiera verlo, sino que si lo veía, él pensaba que no podría resistirse otra vez. Xiaowao salió con tremendo cuidado hasta llegar a su habitación. Tomó un baño y durmió todo el día, hasta que su señora madre lo fue a ver y se percató que tenía una fuerte fiebre. Es así que llamó a un montón de doctores para que atendieran a su hijo, y poco tiempo después, Wayen se enteró de esto. Preocupado por el estado de Xiaowao, rápidamente quería verlo, pero Zhao Kai y Jin Bao no lo dejaron pasar. Wayen estaba realmente preocupado, pero cuando los criados le dijeron que solamente era una fiebre, rápidamente Wayen se alejó. A Zhao Kai no le daba buena espina todavía este sujeto, y en realidad todavía no lograba entender el capricho de su joven maestro. Junto con Jin Bao, recordaron las palabras de Su Jin. Deben proteger a Xiaowao y estar sumamente atentos a lo que hace Wayen. Después de sufrir con el dolor y el calvario que esto conlleva, Xiaowao comenzó a reflexionar seriamente sobre su vida. Mientras comía su comida, llegó a la conclusión de que Wayen era todo un desafío, pero necesitaba conquistarlo para encontrar paz. Pensando más a profundidad, se interrogó a sí mismo el por qué le gustaba Wayen. Quizás sea su carácter. Claro que no, su temperamento era una mierda. Su carácter era asqueroso, defectuoso y sin contar que era descaradamente egoísta. También sus pensamientos eran un poco anormales, por no mencionar su inclinación a la violencia. Llegó a la conclusión de que no tenía idea del por qué le gustaba Wayen. Pero fuera lo que fuera, Xiaowao estaba completamente enamorado. Ahora en lo que pensaba era en cómo hacerle para que Wayen se enamorara de él. Habiendo descansado por 2 días y poniéndose medicina tras medicina, el dolor aún no paraba. La parte trasera de su cuerpo estaba totalmente sensible. Incluso para ir al baño, era tan intenso el dolor que con los gritos espantó a una criada. La excusa más normal que encontró Xiaowao a su molestia era que tenía hemorroides. Ahora todos en la residencia Jin sabían que el joven maestro Jin sufría de misteriosas hemorroides de un día a otro. Y si hablamos del dolor al acostarse,
Era totalmente infernal. El pobre de Xiaobao tenía que acomodarse de cierta manera para no sentir dolor. Pero esa misma noche, cuando estaba a punto de dormir, escuchó un ruido. Vio a una figura merodeando por su habitación, y Xiaobao, como el valiente hombre que es, simplemente se tapó con sus sábanas. Poco a poco la figura se iba acercando, dando a conocer sus ropas blancas y su largo cabello. Xiaobao estaba tan asustado que pensó que eran fantasmas, pero cuando vio a Huayen, simplemente le dijo: ¿Qué demonios estás haciendo a mitad de la noche? ¿Que no habías dicho que no tenía vergüenza? Entonces, ¿por qué vienes a mí? Huayen con cierta sonrisa le dijo: He oído que tienes hemorroides. Solo vine a ver cómo estabas. Huayen se sentó en la cama, lo miró fijamente y le dijo: Quiero dormir contigo. Sorprendido, Xiaobao retrocedió y le dijo: No se ha curado aún. Está siendo demasiado salvaje. Además, duele como el infierno. Huayen solamente lo miraba e insistió en ver la herida. Al mismo tiempo, sacaba una botellita de porcelana. Era el mismo ungüento que Xiaobao le había puesto. Sin hacer más charla, Huayen bajó los pantalones de Xiaobao, dejando al descubierto la parte sensible. No lo pensó dos veces, y aunque Xiaobao gritaba de dolor, Huayen le empezó a aplicar suavemente el ungüento. En la parte sensible de Xiaobao, Huayen empezó a hacer movimientos lentos, pero rápidamente la paciencia de estos dos gatos en celo se agotaba. Por una parte, Xiaobao sentía ciertas sensaciones por los movimientos de Huayen, y Huayen, por otro lado, la sensación de hacer dichos movimientos le traía recuerdos. Después de un rato, Xiaobao reaccionó al dolor y le dijo: ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás aplicando el ungüento o qué? ¡Saca tus dedos! Para este punto, ambos se encontraban excitados, Huayen más que Xiaobao. Y con una mirada de «debes asumir la responsabilidad», Xiaobao comprendió al pobre sujeto y le dijo que le ayudaría. Huayen se acostó a su lado y Xiaobao no podía creerlo. Una belleza como él, acostados juntos. Por Dios, todo un sueño. Rápidamente, tratando de satisfacer a Huayen, lo comenzó a besar. Poco a poco deslizaba su mano por debajo de la ropa hasta llegar al lugar donde tenía que llegar. Sus movimientos hacían que Huayen se agitara más y más. Xiaobao poco a poco iba tocando donde no debía. Para cuando Huayen se dio cuenta de esto, rápidamente empujó a Xiaobao. Enojado por esta acción, tenía que castigarlo. Pero Xiaobao suplicaba que esta vez de verdad no podía hacerlo. El dolor era insoportable. De tanto suplicarle a Huayen, a Xiaobao se le ocurrió una idea. Tomó la iniciativa, se arrodilló y dijo que esta vez probarían algo nuevo. Es así que empezó el trabajo hacia Huayen. Esto era claramente algo nuevo para ambos, pero jamás pensó Xiaobao que haría esto para un hombre, y Huayen jamás había experimentado algo que se sintiera tan bien. Mientras estaban apurados en su asunto, toda la magia fue interrumpida por unos gritos desesperados llamando a Xiaobao. Su padre había tenido un ataque de asma. Dejando a Huayen, rápidamente se dirigió a la habitación de sus padres y vio a su papá postrado en la cama, tosiendo casi a morir. Todos en esa habitación tenían miedo. Su madre rápidamente le explicó del padecimiento de su padre y que de un día para otro empezó a empeorar. Llamaron a varios médicos que venían en camino. Mientras tanto, Huayen llegaba a la habitación y con sus habilidades ayudaba a mantener estable la condición del padre de Xiaobao, tomándole el pulso y dando un poco de su energía para poderlo ayudar a respirar. La situación era terrible. Todo el mundo estaba en caos, pero también todo el mundo miraba a Huayen. Viendo la situación que ni siquiera mejoraba, decidieron desalojar a todas las personas de la habitación
para que el oxígeno transcurriera adecuadamente. Viendo el estado de su padre, Xiaobao se sentía culpable. En los últimos días solo le había prestado atención a Wayen y en cómo satisfacerlo, dejando de lado a sus padres, a su hermana. Después de una noche ajetreada, todos estaban agotados. Wayen solo se quedó a un lado, esperando en silencio a Xiaobao. Xiaobao se acercó a él para expresarle sus agradecimientos. Wayen asintió débilmente y dijo: ¿Por qué están todos tan tristes? Por Dios, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son los sentimientos comunes de la humanidad. Todo el mundo acabará llegando a ese punto, incluso un niño de 3 años lo comprende. ¿Por qué entonces nos afligimos? Xiaobao se quedó momentáneamente sin palabras, como si tuviera algo atascado en la garganta. Si tu padre muriera, ¿lo recordarías toda la vida? ¿Llorarías toda la vida?, dijo Wayen. Esta pregunta era realmente ofensiva, pero Xiaobao sabía el tipo de persona que era. Era imposible que conociera a fondo las emociones humanas y la sabiduría mundana. Así que eligió sus palabras con cuidado, y entonces dijo: Bueno, si mi padre falleciera de verdad, por supuesto que estaría muy triste y le recordaría toda la vida. Aunque todo el mundo acabará muriendo, la gente se entristece porque se preocupa, y también es una emoción humana común, comprendida incluso por un niño de 3 años. Entonces, replicó Wayen, ¿te afligirías toda la vida? No al principio. Lloraría mucho, claro, pero poco a poco lo olvidaría, y solo me sentiría especialmente triste cuando pensara en él. Sin embargo, la vida debe continuar. Es imposible estar deprimido y melancólico todos los días. Además, mi padre tampoco estaría feliz por eso. Wayen se quedó un poco en silencio y entonces dijo: Entonces, ¿por qué algunas personas pueden llorar la muerte de alguien durante 10 o 20 años, o incluso toda la vida? Tal vez, dijo Xiaobao, tal vez sea porque la persona no murió de muerte natural, sino que fue asesinada por enemigos. Si ese es el caso, uno podría sentir dolor durante toda la vida. Wayen parecía comprender las palabras de Xiaobao. Entonces, ¿solo vengándolos uno se puede sentir mejor? Xiaobao negó con la cabeza y dijo: Ni siquiera la venganza mejorará las cosas. Si uno se aferra al odio durante 1 o 2 décadas, habrá desperdiciado la mitad de su vida y no le quedará más que la venganza. Wayen se quedó en total silencio y después de un rato preguntó: ¿Cómo sabes todo esto? Bueno, soy unos años mayor que tú. Al haber visto y comprendido más de los agravios y odios predestinados de la vida, naturalmente comprendo más. Wayen se quedó ofendido por la mención de la edad. Quiso burlarse de él a cambio, pero Xiaobao preguntó previamente: ¿Tienes a alguien así en tu alrededor, Wayen? Wayen hizo una pausa, girando sutilmente la cabeza hacia un lado como si pensara en algo. Al último dijo: No es asunto tuyo. Después de hablar, se dio la vuelta y se marchó. Xiaobao lo observó marcharse. Era tan perpleja su naturaleza impredecible. Después de la charla con Wayen, Xiaobao no podía descifrar por qué actuaba así. Resulta que durante varios días permaneció encerrado en su habitación sin hacer ruido, pero de todas maneras sabía que el temperamento de Wayen era un poco infantil. Finalmente, después de muchas súplicas, lograron traer un médico de cabecera para su padre, pero para Xiaobao no era suficiente.
Es entonces que decidió visitar personalmente Yuxia. En ese lugar podría consultar al Dr. San para remedios más eficaces, pero este viaje duraría aproximadamente medio mes de ida y vuelta. Entre pensar las cosas, Xiaobao ya tenía todo listo. Había decidido llevar a sus subordinados con él, pero luego pensó en Huayen. Si lo dejaba solo, tenía miedo de que las cosas se enfriaran con él. Ya había tenido interacción y hasta podríamos decir que conexión. Así que sin pensarlo dos veces, decidió invitarlo al viaje. Por supuesto, Cao Kai y Jin Bao no estaban de acuerdo, no permitirían que su maestro viajara con esta persona. Recordando las palabras del maestro Su Jin, en donde decía que Huayen no era buena persona y que obviamente tramaba algo. Cao Kai era el más renuente en esta situación. Estaba dispuesto a proteger a su amo a toda costa. Mientras los tres discutían por si llevar a Huayen al viaje o no, Jin Bao se le salió a decir en voz alta lo siguiente: «Maestro, ¿por qué llevarlo? El joven maestro Su dijo que Huayen no era buena persona». Cao Kai lo interrumpió diciendo: «Jin Bao, cállate». «Esperen, ¿qué quieren decir exactamente con que no es buena persona?», dijo Xiaobao. Cao Kai al final habló: «En realidad es todo lo que sabemos. De verdad, el maestro Su es todo lo que nos dijo. Debe saber algo más, pero no nos los dijo». «Por favor, son tonterías. Te has vuelto demasiado atrevido poniéndote del lado de Su Jin para engañar a tu propio joven amo. Dime, ¿qué está pasando realmente?». Xiaobao estaba realmente furioso. Cao Kai, al borde de las lágrimas, expresó con urgencia: «Joven maestro, de verdad, no le hemos engañado. Realmente no conocemos los orígenes de Huayen. Tal vez el joven maestro Su lo sepa, pero no los compartió a nosotros. También nos ordenó que no te dijéramos nada, alegando que eres incapaz de guardar secretos. Si te enteras de algo, seguramente causarías problemas. Solo se limitó a mencionar que Huayen no es una buena persona y que tiene motivos ocultos para acercarse a ti, advirtiéndonos que desconfiáramos de él. De verdad es todo lo que sabemos». Tras estas palabras, Xiaobao sintió una sensación de incomodidad en su corazón. Su Jin siempre actuaba con discreción y no era de las personas que hablaban sin razón. También había albergado sospechas sobre por qué Huayen había decidido repentinamente quedarse en la residencia. A pesar de todas estas dudas, a Xiaobao le gustaba Huayen y realmente no quería sospechar de él. Le resultaba verdaderamente imposible de que Huayen le quisiera hacer daño. Después de todo lo que han pasado, no habría ninguna razón para que Huayen le deseara el mal. Ya no quería darle más vueltas a esta situación. Simplemente suspiró y sin más se levantó para ir a buscar a Huayen. Mientras tanto, Huayen tenía un diálogo bastante interesante con su subordinado. «Joven maestro, hay noticias». «Habla, te escucho». El joven maestro fue informado que la hermana de Jin Xiaobao, Jin Xianyu, era en realidad Xue Liaqing, la huérfana de la familia Xue. La noche en que la familia Xue fue aniquilada, Jin Xiaobao corrió a la residencia Xue y parecía que Xue Liqing era la única superviviente. Aún se desconoce cómo consiguió esconderse. El hermano de Xue Liqing, el hijo mayor de la familia Xue, Xue Minju, mantenía una profunda relación con Jin Xiaobao, desconocida para los forasteros. Los dos no eran de la misma calaña. Xue Minju era conocido por su integridad y conservadurismo, poco propenso a asociarse con alguien como Jin Xiaobao. Sin embargo, se decía que hace unos años Jin Xiaobao fue rescatado por Xue Minju durante un conflicto en el edificio Jinkui. «¿Edificio Jinkui?», dijo Huayen. «Es un burdel», explicó Zhou Jin. «Continúa»,
De alguna manera Jin Xiaobao recibió la información más rápido que aquellos y corrió hacia la familia Xue, llevándose a Xue Liqing de vuelta a la residencia Jin para su protección. Pero, ¿cómo pudo Jin Xiaobao llevársela sin ser detectado por las autoridades?, preguntó Wayen. Nuestros servicios de inteligencia sugieren que alguien cortó deliberadamente todas las pistas. Nos costó mucho esfuerzo averiguarlo. Si no hubiéramos reconocido a Xue Liqing por su aspecto, quizá no lo habríamos descubierto. Definitivamente fue alguien con mucha capacidad y voluntad para hacer esto. Resulta muy sospechoso. Wayen entrecerró los ojos y dijo: «Ja, Sujin». En los adentros de Wayen pensaba que Sujin era una persona verdaderamente extraordinaria, capaz de influir en las acciones desde lejos. En las últimas noches, moverse por la residencia Jin para evitar a los guardias que había colocado era todo un reto. Desafortunadamente, sin importar sus habilidades, el destino de la familia Jin ya estaba en sus manos. Sujin, envié un mensaje a mi padre diciéndole que pronto tendré lo que necesitamos y que informe a Li Wangxian para que se prepare con antelación. Le debemos mucho a la familia Xue y él debería entenderlo. No le faltará nada de lo que se le debe, pero el plan ha cambiado. Mientras Li Wangxian aparezca a tiempo, el resto está bajo mi control. Dile que no interfiera. Sí, joven maestro. ¿Ya sabes dónde está el objeto? Se desconoce temporalmente, dijo Wayen con confianza, pero debe estar en algún lugar de la finca de los Jin, y ellos mismos lo sacarán. No lo entiendo, joven maestro. ¿Cómo que ellos mismos lo sacarán? En los últimos días he descubierto algo bastante peculiar. Cada 3 meses, el tercer día del mes, los administradores de los negocios de la familia Jin de las provincias del sur se reúnen en su zhou para llevar juntos las cuentas. Joven maestro, pero ¿por qué tendrían que reunirse cada 3 meses cuando las cuentas se envían regularmente a la hacienda Jin todos los meses? Rápidamente Wayen explicó. Efectivamente, llevan las cuentas, pero son cuentas secretas. Naturalmente, en asuntos tan importantes no se confía a otros. De ahí que los administradores deban asistir en persona. Sin embargo, reunirse cada mes sería demasiado frecuente y llamaría la atención. Aunque alguien se enterara, podría pasar simplemente que la familia Jin tiene una forma única de llevar las cuentas. Entonces, el tercer día del próximo mes sería la mejor oportunidad. Joven maestro, solo nos queda medio mes, tenemos que empezar a prepararnos pronto. No hay prisa para este asunto, y no se lo menciones a mi padre, solo déjame pensarlo. Sus planes cada vez se retrasaban más. Llevaban más de un año planeando y desplegando la misión en la región del sur, y había llegado el momento de actuar. Retrasarse podría suponer perder esta oportunidad y tener que esperar otros 3 meses, lo que obviamente podría tener consecuencias inimaginables para los planes de su líder. Wayen se sentía irritado, plenamente consciente de las limitaciones del tiempo. Su padre claramente le había dicho que llevara a la organización los objetos obtenidos del príncipe Shen. Después de recuperar los objetos de la familia Jin, tenían que partir inmediatamente para proceder con los eventos planeados. Pero entonces, la mente de Wayen evocó la imagen de la cara regordeta de Xiaobao y sus ojos sonrientes como media luna. Zhou Jing lo observaba, inclinó la cabeza y dijo: «Joven maestro, me atrevo a hablar fuera de lugar, pero ¿este retraso se debe a Jin Xiaobao? ¿Qué es exactamente lo que intentas decir?» Bueno, tu relación con Jin Xiaobao. Correcto. Wayen sabía exactamente lo que quería decir y lo admitió sin cambiar la expresión. Joven maestro, ¿cómo has podido involucrarte con esa persona tan vulgar? Y además es un... A Zhou Jing le costó tragarse las últimas palabras. Le costaba decirlas en voz alta.
Siempre había idolatrado al joven maestro desde que eran niños. Aunque era más joven, el joven maestro era muy hábil en artes marciales, valiente, estratégico y conocido por su naturaleza tranquila y decidida. Sin embargo, ahora se había comprometido voluntariamente en un asunto degradante con un vulgar rufián, lo que le resultaba difícil de aceptar. Wayne se sintió un poco incómodo por su tono y dijo: ¿acaso no también soy un hombre? ¿No puedo disfrutar de los placeres de la carne? Para la gente corriente parecía intrascendente. Nunca había albergado ninguna expectativa por Xiaowao. Asegurar su propia comodidad era su única preocupación. Joven maestro, su sombra derecha no pretendía ofenderle. ¿Podría ser que tus vacilaciones actuales sean por su bien? Antes detestabas que otros se te acercaran, pero ahora tú y él... Solo estoy preocupado. Es que el líder de la secta había concertado un matrimonio para ti hace mucho tiempo. A Wayne estas palabras no le gustaron para nada y propinó rápidamente varias bofetadas a Zhou Jing. Mientras tanto, Wayne declaró rápidamente: tengo mis propias razones para actuar. ¿Desde cuándo te preocupas tanto, ¿Crees que pretendo casarme con Jin Xiaobao? ¿Te atreves a decir semejantes tonterías? Y si solo estoy pasando el tiempo aquí, ¿a ti qué te importa? Incluso te atreves a utilizar a mi padre para presionarme. Si no hubiera sido por nuestros muchos años juntos, te juro que habrías perdido la vida varias veces. Tras decir esto, Wayne se levantó y tiró a Zhou Jing al piso y le advirtió: si vuelves a sacar el tema del matrimonio concertado, me aseguraré de que no puedas hablar en toda tu vida. Con un gesto poco amigable, abrió la puerta de golpe y ordenó: ahora, ustedes dos, fuera. Wayne se encontraba de pie en el patio. Estaba observando en silencio un frondoso árbol cubierto de osmanthus. El árbol estaba adornado con tiernas flores amarillas que parecían estrellas esparcidas por sus ramas, y muchas flores caídas alfombraban el suelo. Pero, a pesar de la delicada belleza de la escena, Wayne no encontraba alegría en ella. En cambio, solo se sentía con una opresión sofocante en el pecho. En realidad, estaba reflexionando por todo lo que ha pasado hasta ahora. A lo largo de su vida, nada le pertenecía realmente, un hecho que normalmente ignoraba, pues no había nada que deseara de verdad. La única aspiración que albergaba era escapar de las rígidas enseñanzas a las que había estado sometido, creyendo que la libertad podría revelar sus verdaderos deseos o ambiciones. Su padre, que le había dado la vida y lo había criado, esperaba que Wayne cumpliera a cambio sus propios deseos. Para Wayne, esto saldaba cualquier deuda entre ellos. La idea de vengar a su madre, una mujer a la que nunca había conocido y con la que no sentía ninguna conexión, era algo que desechaba por completo. Su padre lo veía simplemente como una herramienta para su uso personal. No tenía ningún afecto o vínculo genuino. Él era su brazo para vengarse. Sin embargo, las cosas parecían haber cambiado ahora. Por primera vez, Wayne encontró algo que realmente despertaba su interés, algo que quería agarrar con sus propias manos. Su padre, centrado únicamente en eliminar cualquier obstáculo en el camino de la venganza, nunca había aspirado tal sentimiento en Wayne. Hasta ahora. Realmente todo un dilema. Mientras tanto, Xiaowao, reflexionando sobre su elección de palabras, dobló una esquina y se quedó paralizado ante la visión de una escena increíblemente hermosa, como si se hubiera quedado clavado en el sitio incapaz de moverse. En la mansión Jin, los osmanthus, todos antiguos, extendían sus frondosas ramas y hojas, proyectando grandes sombras en el patio a mediodía. A través de la luz y las sombras,
se podían vislumbrar las exquisitas formas agrupadas en las flores de osmanthus. Una persona estaba bajo el árbol. Era Wyen. La expresión de sus ojos era fría, inspiraba asombro y al mismo tiempo conmovía los corazones. A los ojos de Xiao Bao, Wyen era incomparable en belleza y excelencia en literatura, estrategia y artes marciales, realmente uno entre 1.000.000. Entre todas las bellezas impresionantes en el mundo, Wyen era sin duda la mejor. Estar tan íntimamente relacionado con alguien como Wyen hacía que Xiao Bao dudara a veces si estaba soñando. Si no fuera porque su desgracia se convirtió en una bendición y aprovechó la oportunidad antes de tiempo, Wyen podría no haberle dedicado ni siquiera una segunda mirada hasta el día de hoy. Wyen giró lentamente la cabeza bajo el árbol, con sus profundos ojos mirándole sin pestañear. Después de que su último encuentro terminara un poco amargo, Xiao Bao se sintió algo incómodo. Pensó que lo mejor era complacerle desde el principio, así que, con expresión soñadora, le dijo: «Wyen, eres realmente hermoso». Wyen, cuyo rostro había permanecido inexpresivo, frunció el ceño de repente y le lanzó una mirada aguda y replicó fríamente: «Qué superficial». Aunque Xiao Bao no era el más listo, se dio cuenta de que sus halagos fueron un poco incómodos. Wyen le dirigió una mirada con desdén y le preguntó: «Permíteme preguntarte algo. ¿Tú solo te sientes atraído por mí debido a mi apariencia o...?» Pero Wyen se dio cuenta rápidamente de lo estúpido que era hacer semejante pregunta, sintiéndose tan tonto como la persona que tenía delante, e inmediatamente se detuvo. Wyen no era muy bueno gestionando sus emociones. Podríamos decir que es un primitivo en ese aspecto, y después de hacer esa pregunta y viendo la cara del sujeto al que le preguntó, su violencia rápidamente salió a flote y agarró el cuello de Xiao Bao. Para Xiao Bao, esto era tan antinatural. ¿Cómo es que alguien podría cambiar de un momento a otro tan radicalmente? Actuar por impulso y convertirse en una bestia sin más. Wyen parecía llevar días sin darse el gusto, y abalanzándose como un tigre en un abrir y cerrar de ojos, Wyen entró en Xiao Bao, persiguiendo implacablemente sus deseos en cuanto encontraba una abertura. A pesar de ser más suave que antes, Xiao Bao pensó que al menos esta vez no había derramado sangre, pero seguía doliendo. Sin embargo, aparte del dolor físico, el autodesprecio de Xiao Bao era otra de las razones de sus lágrimas. ¿Cómo podía ser tan tonto, engañándose constantemente por la apariencia etérea de Wyen, entregándose al dolor a la menor provocación? Bastaron unos pocos días de paz para que se sirviera a sí mismo en bandeja para la satisfacción de Wyen. Xiao Bao se sentía como si estuviera siendo drenado. Mientras que Wyen acababa de venirse 2 veces sobre él, Xiao Bao pensaba en el viaje. Con ellos dos solos, si Wyen exigía raciones extra, Xiao Bao no podía negarse. Si montaba durante el día y le montaban por la noche, entonces este viaje seguramente sería un viaje de ida para él. Pero solo en pensar en esta oportunidad, en donde ellos dos solos estuvieran, si no la aprovechaba ahora, seguramente se arrepentiría más tarde. Después de meditarlo por un rato, mientras descansaban, Xiao Bao decidió preguntar: Wyen, tengo que pedirte un favor. ¿De qué trata? Bueno, ¿qué te parece si me acompañas a Yuxia? ¿Yuxia? ¿Para qué vas allí? Bueno, voy a buscar al Dr. Zhang para conseguir medicinas para mi papá. La medicina para el asma que le recetó antes era muy eficaz para mi padre, pero se le está acabando.
Después de escuchar esto, Wayen contestó fríamente: ¿por qué debería acompañarte? Xiaobao se quedó callado. De hecho, parecía no tener motivos para que le acompañara. Hace solo un segundo le exigía apasionadamente, pero ahora parecía que eran extraños. La velocidad a la que esta persona cambiaba de actitud era demasiado rápida y además se trataba de un asunto de su padre. Sintió que estaba siendo demasiado despiadado y Xiaobao se sintió un poco triste y agraviado. Xiaobao luchó por levantarse, pero Wayen lo inmovilizó. De repente, vio que Xiaobao tenía los ojos enrojecidos y la nariz le temblaba ligeramente. Wayen se sintió mal. De alguna manera le dolía el corazón al verlo así. No quería que Xiaobao sufriera. «Suéltame. Si no me acompañas, iré yo solo». Incapaz de resistirse, Wayen besó su nariz suavemente. Luego picoteó sus cejas, sorprendiendo la suavidad de su propia voz, y le dijo: «Iré contigo, Xiaobao». «¿De verdad irás conmigo?» «Entonces iremos solo nosotros dos. Cao Kai y Jin Bao insisten en venir, pero yo no quiero. Son demasiado habladores. ¿Puedes llevarme sin que nadie se dé cuenta?» «Claro que puedo». Xiaobao no podía contener su emoción. Realmente iba a salir de la carretera solo por Wayen. Wayen debía sentir algo por él. Si no, no habría aceptado, ¿verdad? «Iré a hacer las maletas. Partimos cuanto antes, ¿de acuerdo?» Xiaobao luchó por levantarse de nuevo, pero Wayen lo inmovilizó con firmeza y sintió una dureza debajo presionándole. «¿Te atreves a marcharte en este momento?» Ante las palabras de Wayen, Xiaobao pensó en la larga noche que le esperaba. Sintió ganas de llorar, pero no pudo derramar ni una lágrima. Después de una noche loca, Xiaobao estaba empapado en sudor. Dormía profundamente y Wayen utilizó un pañuelo húmedo para limpiar suavemente el cuerpo de Xiaobao. A pesar del frío tacto, Xiaobao no se despertó, permitiendo que Wayen continuara con sus suaves cuidados. Observaba atentamente el rostro de Xiaobao, fijándose en la picardía y despreocupación que transmitía su sonrisa cuando tenía los ojos abiertos. Pero incluso con los ojos cerrados, había una inocencia en su expresión. Sus mejillas regordetas y su boca fruncida en una involuntaria mirada de inocencia. Wayen pensó que Xiaobao, a pesar de su edad, siempre parecía un niño, inocente, fácil de engañar y de complacer, con todas las emociones visibles en su rostro, transparente para el mundo. Tenía los defectos de un niño mimado que no poseía nada de valor, pero vivía a su antojo. Wayen no encontraba ninguna cualidad en Xiaobao, pero le desconcertaba tanto lo que provocaba en él. Nunca antes nadie lo hacía provocar como él. Lo veía como un ser que podía saciar sus deseos que se agitaban en su interior, necesitándolo exclusivamente a él, incapaz de soportar la idea de que alguien más tocara a Xiaobao o fuera tocado por él. Eso era todo, y aún así se preguntaba por qué dudaba de Xiaobao. Mientras en su mente pensaba un montón de cosas, los dedos de Wayen apartaron suavemente el pelo de Xiaobao de su frente, contemplando en silencio su pacífico rostro dormido. Su Jin y Zhou Jin, incluso dormidos, mantenían un alto nivel de alerta. Al sentir la presencia en la habitación, se despertaron inmediatamente y saltaron en sus camas exclamando: «¿Quién está ahí?». Al reconocer la silueta familiar, se arrodillaron rápidamente. «Joven maestro», Wayen dijo lentamente, «solo diré dos cosas. Zhou Jin, lleva la lista por la ruta del agua a través de Ningxia de vuelta a la montaña Jiki y entrégasela a mi padre personalmente. El objeto y la persona deben estar intactos. No se permiten errores. Zhou Jin, síguenos a Xiaobao y a mí mientras nos dirigimos hacia Yuxia». Mi señor,
No entendemos. Tomar la ruta del agua desde Nisha de vuelta a la organización duplicaría el viaje y en este momento uno debería quedarse en la residencia Jin para planificar a fondo. ¿Por qué entonces dirigirse a Yuxia? Xiaobao va a Yuxia a buscar la medicina de Zhang Ziqing para su padre. Pero, maestro, mi señor, tenemos poco tiempo. ¿Cómo puede retrasar asuntos tan importantes el bien de Xiaobao? La expresión de Zhou Jin se tornó severa y le dio una dura bofetada a Zhou Jin. Como todavía no has aprendido, el señor tiene sus propias consideraciones, ¿entiendes? Wayne permaneció impasible. Con una voz tranquila dijo: la secta ha permanecido en silencio durante mucho tiempo, seguramente al acecho de un momento oportuno. El camino hacia la organización puede pasar por Yuxia. Él debe pensar que yo llevaré personalmente la lista para informar, que será su última oportunidad para actuar. No la desaprovechará. Xiaobao y yo llevaremos una lista falsa a Yuxia para alejar a los hombres. Zhou Jin, debes partir solo y no ser descubierto. Zhou Jin, síguenos de cerca. Dejaré señales secretas a lo largo del camino. Cuando la secta se mueva, ven a apoyarnos inmediatamente. Ambos expresaron su alegría a lo que dijo Wayne. Mi señor es sabio, mi señor es muy sabio. Zhou Jin, después de entregar la lista a mi padre, no te quedes más tiempo. Regresa inmediatamente y debes apresurarte a volver a Suzhou antes del tercer día del próximo mes. Zhou Jin, la familia Jin definitivamente te perseguirá una vez que descubran que Xiaobao ha desaparecido. No subestimes a sus dos ayudantes. Ustedes deben encargarse de retrasarlos en el camino, pero no deben ser descubiertos por ellos. Si el príncipe Shen hace un movimiento, deben llegar antes que ellos. Y otra cosa más, Zhou Jin. No hables demasiado con mi padre. Ya sabes las consecuencias. Después del comunicado a sus subordinados, Wayne desapareció, dejando solo la brisa del atardecer acariciando suavemente las rejas de la ventana. Xiaobao se paseaba inquieto de un lado a otro en la habitación, algo nervioso. El equipaje ya estaba preparado y había dejado una carta explicando los motivos, diciendo a la familia que no se preocuparan y que volvería en unos días. En la cabeza de Xiaobao venían tantas preguntas. ¿Vendrá? ¿Podremos escapar? ¿Qué pasará en el futuro? Ahora solo estaba ansioso por saber si Wayne cambiaría de opinión. Pasada la medianoche, una figura blanca llegó como había prometido. Xiaobao, emocionado, le miró y susurró: «Ya estás aquí». Wayne lo miró y luego miró su equipaje. «Sí, ¿tú estás listo?» «Sí, te estaba esperando». Wayne agarró el gran bulto que llevaba en la espalda y dijo: «Eso es mucho para un viaje, ¿no crees?». Xiaobao miró inocentemente al equipaje que había tirado al suelo. ¡Ey! Todo lo que hay ahí es muy importante». Xiaobao se agachó resignadamente para abrir el equipaje. Al ver sus pertenencias desplegadas, Wayne lo fulminó con la mirada y se puso en cuclillas para tirar todos sus objetos triviales a un lado. Este es útil, ayuda a dormir por la noche. Y este también, para cuando los conejos de agua puedan causar problemas en nuestro viaje. No descartes esto es para estar alerta. Esto es té de Bilochou, de primera calidad. No lo quites. Si sigues quejándote puedes irte por tu cuenta. Silenciando a Xiaobao, se sentó en silencio a un lado, lleno de un sentimiento de queja. Cuando Wayne consideró que ya había ordenado lo suficiente, a punto de asegurar el equipaje, se levantó de repente, pasando por encima de la mesa para agarrar un objeto que estaba cerca de la cama. «Tenemos que llevar esto. ¿Algo más?».
El rostro de Xiaobao rápidamente se enrojeció de vergüenza cuando se dio cuenta de que Wayne había agarrado el ungüento que había utilizado anteriormente para abrir su agujero. Cuando Wayne se dio cuenta de su silencio, preguntó: ¿hay más de esto? Un frasco no será suficiente. Xiaobao se levantó de un salto exclamando: Wayne, vamos a pedir más medicina de mis padres. Vamos a ir por negocios, razones legítimas. ¿Cómo puedes siquiera? ¿Por qué se te ocurre eso? Esto, señalando el tarro de medicina, también es una razón legítima, afirmó Wayne con un semblante serio. A Xiaobao no solo lo dejaron enfurecido, sino que también temeroso. Mentalmente se tendría que preparar para una lucha épica de 300 saltos en un día. Esto definitivamente va a ser un viaje muy largo. Muchas gracias por ver el video. Si gustan apoyar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les avise cuando se sube actualización, y si conocen a alguien que le gustaría escuchar esta historia, no olviden compartirlo, darle me gusta y dejar su comentario. ¿Qué tal les pareció esta cuarta parte? Interesante de cómo utilizaron ese ungüento. Definitivamente este viaje a Yuxia con ellos dos solos será un poco escabrosa. Como dato interesante, es que los subordinados de Wayne son mucho menores que él, y recordemos que tan solo Wayne tiene 15 años. Sin más que decir, nos veremos la próxima actualización.